entramos de lleno en nuestro espacio del vino y la luna, que ya saben nuestras oyentes, que nos encuentra siempre con una copa de vino en la mano, o puede ser un vaso con agua, o puede ser alguna bebida para celebrar la vida, la amistad, el arte, los encuentros, el diálogo, las reflexiones y todas esas cosas hermosas que producimos los seres humanos. Y hoy, como ya les decíamos, en este día tan cercano a nuestro corazón, actores y actrices al fin, este Día Nacional del Teatro y este Día del Teatro Independiente, tenemos el privilegio, yo la verdad que ni soñando, ni soñando, ni en sueños. No, en esta jornada tan especial recibir a un amigo, a un referente, a un gran trabajador del teatro y por el teatro, Jorge Dubati. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias Alejandra por la presentación, gracias Juan Manuel, muchas gracias a todo el equipo por la invitación, la verdad muy honrado, muy honrado. Lo que sí voy a tener que controlarme por las ganas de entrevistarlos a ustedes. Claro, porque entre todas las cosas que sos, aparte de ser profesor, de ser escritor, de tener toda esa actividad tan vinculada, que ya te voy a preguntar cómo empezó todo esto en tu vida, además de todo eso, le das un espacio a los artistas, ya sean actores, actrices, poetas, autores, dramaturgos, bueno, y como en tu programa, ¿no? Entonces, y también, como si fuera poco y casi de una manera súper recontra original a mi gusto, y también vamos a hablar de eso porque tenemos mucho tiempo por la envergadura de nuestro entrevistado, bueno. También formador de espectadores, que desde ya para las actrices y los actores, todos los que hacemos teatro, toda la gente relacionada con el teatro, la necesidad de formar espectadores para seguir creando ese vínculo tan importante que solamente hace el teatro. Así que esa es mi primera pregunta, Jorge. ¿Cómo empezó tu pasión por el teatro? Mira, viste que se van dando las cosas cruzadas, ¿no? De pronto vivir en Buenos Aires y no ir al teatro es como... Tenés que estar en un tupper, ¿no? Tenés que estar alejado. Digamos, empecé a relacionarme con el mundo del teatro a través de amigos, de la Facultad de Filosofía y Letras, y de golpe pasó que empecé a ver algunas cosas que me partían la cabeza. Me acuerdo, por ejemplo, que vi en el Teatro Liceo una puesta de Amadeus que hizo Cecilio Madanes, me acuerdo, sí. con un elenco impresionante. Estaba Carlos Muñoz, Leonor Manso, Oscar Martínez. La verdad que era una maravilla. Y yo dije, esto me puede. Y después empecé a meterme más en el under, cada vez más. Y vi a Batato Barea, lo vi a Urda, vi, no sé, a la Pista 4, a Los Macocos, empecé a ver mucho teatro y de golpe me tocó Bartiz, vi Postales Argentinas y ya, chao, va. Y ya no tenías retorno, no, mira, Postales la vi 11 veces y si la hubiera podido ver una vez más, 12 veces lo hubiera visto, pero bueno, estaba, como se dice... la habían levantado, porque Bartiz, cuando fui a comprar la entrada 12, Bartiz en pleno éxito había levantado la obra y realmente me mató esa obra, pero después, bueno, se fueron dando otras cuestiones, ¿no? Que a mí siempre me gustó el teatro y de golpe gano un cargo en la universidad y mi maestro me dice, mirá, dedicate al teatro, porque hay poca gente que se dedica al teatro. Se fueron dando así las cosas. Y después, bueno, lo conocí a Osvaldo Pelletieri, que trabajábamos juntos en un instituto, nos pusimos a laburar juntos, y bueno, ya no paramos. Pero todo eso tenía que ver con la investigación, porque digo, eso tenía que ver específicamente con la investigación teatral, empezar mirá, Sí.
yo lo que te diría es que yo lo que siempre tuve claro es que yo no quería ni actuar, ni escribir, ni dirigir. El placer mío era ver teatro y leer, investigar y también hacer periodismo. Eso es una cosa que digamos, gracias. Otra de las grandes cosas que me pasaron fue que en el año 89, si no recuerdo mal, fallece Emilio Estebanovich y lo llaman a Osvaldo Quiroga a hacerse cargo del Semanario Teatral del Aire. Y Quiroga me dice, venite a laburar conmigo, y yo que tengo el sí fácil, digamos, le digo, sí, dale, con mucho gusto, y empecé a hacer radio, me acuerdo, marzo de 1989, y desde entonces no paré. O sea, se fueron juntando los caminos, ¿no? O sea, estabas predispuesto a eso, el teatro te llamaba la atención, te empezó a atraer hacia sí, y se fueron como encontrando los caminos. Y te diría, Alejandra, una cosa más que me parece importante. Yo creo que de alguna manera yo intuí que había que hacer otro tipo de investigador, digamos. Yo venía de la investigación, pero los investigadores no iban al teatro, iban muy poco al teatro. Era como, el investigador era el tipo que estaba encerrado en su laboratorio y no bajaba al barro del campo teatral. Sí, con una distancia enorme. Con una distancia enorme, ¿no? De eso que estaba tratando de investigar. Exacto, y que bueno, tuve esa intuición de que había que bajar al campo, que había que estar en el campo, que había que estar viendo ensayos, metiéndose en todas partes. Y bueno, al principio era como sapo de otro pozo. Los periodistas me veían como el investigador, y los investigadores me veían como el periodista. Pero viste lo del patito feo, que al final los tipos dicen, bueno, aceptémoslo a este aparato como ese. Y bueno, y la gente del teatro, los actores, las actrices, los directores, ¿cómo sentís que te recibieron en ese inicio del camino? Mirá, yo tuve desde muy inicial, digamos, desde los primeros pasos, tuve mucho apoyo de algunos maestros muy queridos, que yo empecé a laburar con ellos, pero así apasionadamente, ¿no? El caso de Tato Pavlovsky, el caso de Mauricio Cartún, no sé, el caso de Ana María Bobo, de Ricardo Bartiz, y sobre todo mi generación, todos los que éramos pibes en ese momento, digamos, todo el under, Batato Barea, Urda Pilleta, Tortonese, bueno, toda la movida del under, yo siempre me sentí parte, digamos, aunque tal vez lo era medio desde un lugar del margen, digamos, ¿no? Desde una pregunta, Jorge, en ese sentido te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Yo pensaba, hoy es el Día del Teatro Independiente, ¿no? Y es un día muy especial para todos nosotros, para vos imagino que también, y estaba pensando en el teatro independiente en la actualidad, dejando de lado la pandemia, viendo, vos hablás en algún momento de estallido, ¿no? De la dramaturgia, de una proliferación muy frondosa, ¿no? De todo lo que es el teatro, y pensando en aquel teatro independiente, en los preceptos, en la necesidad de distanciarse de lo comercial, de lo oficial, para contar otra cosa. ¿Cómo ves esta movida de los últimos 15 años del teatro independiente que, desde mi punto de vista, investiga, es under, como decías vos, pero también se domestica un poco, ¿no? Mirá, ahí siempre va a depender de cómo entienda uno el concepto de teatro independiente, ¿no? Porque si nosotros pensamos en la historia del teatro independiente, el teatro independiente nunca estuvo aislado del campo artístico. Pensemos que, por ejemplo, Leónidas Barletta, la época de oro del teatro del pueblo, que es el que justamente le da el día, ¿no? La creación del Teatro del Pueblo el 30 de noviembre de 1930. La época de oro la hizo en una sala que le daba la municipalidad de Buenos Aires, ¿no? Que es donde hoy está el Teatro San Martín, ¿no? El viejo Teatro San Martín estaba, digamos,
el llamado, el que va a llamarse el Teatro de Comedia, estaba en el mismo lugar donde hoy está el San Martín. Esa sala se la dio la municipalidad a Barletta, o sea que el teatro independiente podía tener apoyo de algunas instituciones. Lo que sí era independiente políticamente, era independiente de los capocómicos, era independiente del dinero, digamos, no estaba pendiente de la taquilla, era independiente de los gobiernos, ¿no? Es decir, la época de oro del Teatro del Pueblo se hizo en una sala que pertenecía a la municipalidad. Entonces, yo creo que el teatro independiente siempre ha tenido contactos con otros circuitos. Es muy interesante lo que estudia María Huckelmann, ¿no?, en relación a eso. Pero siempre hay que pensar esta idea, independiente de qué, ¿no? Y creo que es independiente de los capocómicos, independiente de la taquilla, independiente de los empresarios, independiente de los gobiernos, digamos, de no estar al servicio de ningún gobierno de turno, digamos, y creo yo también, fundamentalmente, independiente del dinero, ¿no? Hoy se abrió, que estuvimos ahí reunidos. Sí, lo comentamos eso al principio. Ahí en el... Creo que Raúl Serrano lo dijo, ¿no? Sí, lo dijo, sí. Fue maravilloso. Sí. Fue hermoso lo que dijo, porque él decía, por ejemplo, que en esa época de Leónidas Barletta, si una entrada salía a 100 pesos, las funciones que tenían que ver con lo que él hacía salían 10 centavos. O sea, 10 centavos. No, claro, no estaban atrás de eso, de la taquilla, de claro, atrás de la ley del mercado. Jorge, yo quería un poco... Quería responder algo de lo que dijo Alejandra, que te preguntó, pero lo quiero responder porque vos respondiste diciendo que te sentiste muy querido por maestros, por artistas de la época, y de esta época quiero decir que yo también, y muchas de las personas, actrices y actores, somos agradecidos porque vos, con esto que contaste, que te picó, que fuiste a ver Postales Argentinas en la 12, porque no había más, no lo pudiste ver, pero si no lo hubieses visto, con vos arrastraste a un montón de personas, hombres y mujeres, que llevaron la investigación y que hicieron de la ciencia o de la investigación, que es un hecho más frío, si querés, o más a futuro, algo vivo, que está en constante cambio y en constante indagatoria con el presente que todo el tiempo discute. Y en ese sentido te quería no solamente agradecer, sino también preguntar, el teatro, hoy esto que decías, vivimos la inauguración de algo glorioso, con el nombre de una persona que empezó a pensar la identidad, es decir, los 10 centavos para que una identidad escénica, una identidad poética empiece a instalarse, empiece a ser materia común, y seguramente para dialogar con otras identidades que están en pugna. Hoy, vos decías, el teatro es independiente del mercado, porque el mercado también, no solamente en el teatro, en todas las artes, instala cuál debe ser la moneda de cambio, porque el mercado requiere de oferta-demanda. ¿Crees que la identidad, es decir, mejor dicho, reformulo, hay una identidad específica que tiene que ver con la forma, o como decían los griegos, con un espíritu, que en el caso de ellos era el espíritu trágico? ¿Hay un espíritu rioplatense que se va ayornando a las formas que dialogan todo el tiempo, o es un mix de los dos? Mirá, yo lo que siento es que hay algo muy misterioso que hace que en la Argentina el teatro prolifere, ¿no? Si nosotros pensamos en la cantidad de funciones que se hacen por supuesto, todas las mediciones anteriores a la pandemia, porque estamos ahora tratando de entender lo que nos pasó y lo que, aclaremos, todavía nos sigue pasando, ¿no? Con la pandemia y la primera salida. Pero pensemos, por ejemplo, en este momento se me viene 2014. En el 2014 se hizo un censo por el cual había en Buenos Aires se estrenaron más de 2.000 espectáculos y en toda la Argentina unos 8.000 espectáculos. Es una bestialidad, es decir, yo creo que lo que hay es pasión,
hay pasión, y me parece que esa pasión por el teatro hace que el teatro esté metido en la cultura, ¿no? Creo que hoy estuvo Liliana Herrero, bellísima realmente, hablando sobre Horacio González y agradeciendo que le hayan puesto el nombre de Horacio González a una de las salas del Teatro Barletta, ¿no? Y ella dijo en un momento una cosa muy bella que yo no sé si la voy a recordar bien, pero dijo que Horacio tenía, que la cultura, digamos, era algo así como el estado secreto de todo lo que es, ¿no? Es decir, la cultura es la base por la que existimos, ¿no? Es decir, la cultura tiene que ver con la existencia. Y yo esto lo entendí por Tato Pavlovsky. Yo lo adoraba a Tato, realmente fue mi maestro espiritual, adorado en todo sentido, y me acuerdo cuando lo fui a ver a Tato en el año 93, mi primer charla con él personal, que me invitó a su casa. Me acuerdo que yo iba a hacer mi doctorado sobre él y le fui a contar esto, y cuando le digo que voy a hacer el doctorado, me dice: ¿qué vas a estudiar de mi teatro? Le digo: bueno, voy a estudiar su teatro como comunicación. Yo no lo tuteaba todavía, yo venía de la semiótica, ¿no? La comunicación, el teatro como un lenguaje de comunicación. Y Pavlovsky me miró con una cara de decepción total y me dice: bueno, pero no es lo más importante, me dice. Yo digo: pero ¿cómo, Tato? ¿Su teatro no comunica? Y dice: sí comunica, pero yo si no hago teatro me muero, me dice Pablo. Sí, digamos, o sea, uno le encontraba una vuelta de rosca, pero era mucho más medular, mucho, ¿no? Más para su vida. Mucho más básico. Y ahí me acuerdo, me dijo esa frase que no me las voy a olvidar nunca, y es: el teatro es el momento del día en el que me siento más integrado al mundo. El teatro, digamos, me paso todo el día esperando el momento de ensayar con mi grupo o de hacer función. Si lo peor que me puede pasar es despertarme un día sin deseo de hacer teatro, ¿no? Es decir, el teatro es mi vida, me dice Pavlovsky, ¿no? Y yo ahí dije: bueno, acá el teatro va más allá del lenguaje, ¿no? Va por la existencia, digamos, es una forma de vivir, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho a darme cuenta que si yo también, yo podría decir lo mismo que Tato: si yo no voy al teatro me muero, ¿no? No si no hago teatro, si no voy al teatro me muero. Y creo que por esto el teatro nos hace la existencia, ¿no? Lo necesitamos como una pasión, es como el aire, es como el alimento, digamos, ¿no? Es parte de la vida de uno, ¿no? Jorge, una pregunta: ¿cómo se te ocurrió lo de Escuela de Espectadores? ¿Por qué? Mirá, la historia es muy sencilla. Yo empecé a trabajar con unos grupos particulares que existen en Buenos Aires todavía, grupos de amigos, parejas generalmente, que se juntan en las casas, generalmente son de la colectividad judía, y lo que hacen es, suponete, 10 parejas, 10 matrimonios que se reúnen en marzo en una casa, en abril en otra casa. ¿Para qué? Para hablar de teatro y después comen, ¿no? Es una reunión de amigos, pero con toda una primera parte donde contratan a un coordinador y analizan una obra de teatro que el coordinador les mandó a ver. Suponete, no sé, hemos analizado Compañero del Alma, acá protagonizada por Juan Manuel Correa, hemos analizado en un montón de grupos informes sobre la banalidad del amor, protagonizado por Alejandra Darín. O sea, entonces son grupos de unas 20, 30 personas. Me empieza a ir muy bien, llegué a tener 20 grupos, digamos, era como un montonazo, y de golpe me empieza a llamar gente de afuera de los grupos, diciendo: che, yo quiero entrar a esos grupos, quiero armar mi grupo, pero no me dan bola mis amigos. Entonces me di cuenta que existía una necesidad de armar un grupo que no fuera de puertas adentro, sino de puertas afuera, ¿no? Es decir,
que cualquiera pudiera entrar, que no fuera en una casa. Bueno, y lo llamé a Juano Villafañe, el querido Juano Villafañe, el querido, el amigo de la casa. Otro tipo fundamental en mi vida, Juano Villafañe, con quien trabajo hace más de 20 años, y bueno, y Juano me dice, venite a Liberarte, tenés el barcito de Liberarte, y empezamos armando el primer grupo de puertas afuera, digamos, en el bar de Liberarte. De Liberarte. Claro, espectacular. Digamos, imitamos los grupos particulares, ¿no? Empezamos imitando... Perdón, Jorge. No, dale. No, quería contarle un poco a los oyentes que digamos, lo fundamental que es para los que hacemos la escena, actrices, actores, a veces bailarines, porque imagino que en la escena esos grupos ven de todo lo que hay en la escena, es tan central, porque el arte, digo, incluso para acercar a las personas que por ahí a veces no se sienten capacitados para entender obras, y en definitiva sí, porque capacitar, formar es una manera de expandir para multiplicar la experiencia artística. Y vos decías recién, si no voy al teatro me muero, y el destino, mejor dicho, el destino más tu trabajo, más tu pasión, más el fuego que se inició allá en los sótanos de los 80, me imagino yo por lo que contabas, te llevó hoy a estar en la única casa nacional del teatro, del glorioso Teatro Cervantes, de nuestro teatro argentino. ¿Cómo sentís ese desafío? Y si sentís que el teatro tiene que tener una línea poética o puede convivir en su programación las diferentes poéticas que emergen en esta etapa, en esta época, ¿no? Cómo no, mira, primero me siento muy feliz de haber sido convocado para la subdirección, de estar acompañando a la directora Gladys Contreras, que yo la conozco de muchos años, yo creo que hace 7 años que trabajamos juntos. Ella es una gran productora de Santa Fe y además una gran gestora, directora del Centro Cultural Paco Urondo de Santa Fe, que es un centro cultural provincial con mucha actividad. Ella me llama para hacer la escuela de espectadores en Santa Fe, porque quiero aclarar que ya somos 65 escuelas de espectadores en un montón de países, en Francia, en España, en México, Costa Rica, Colombia, Bolivia, pero digamos que verdad que es un placer que la directora sea una mujer y que además sea alguien que sepa tanto de la provincia, porque es una gran conocedora del teatro de la provincia, y algo muy importante, es la segunda mujer directora del Teatro Nacional Cervantes. Por supuesto, la primera, la fundadora, fue una mujer, ¿no? María Guerrero, ¿no? Sí. Con su esposo. Pero digamos, cuando ella funda el teatro, no era el Teatro Nacional Cervantes, era el Cervantes, que era un teatro privado. Podemos decir que cuando fue Teatro Nacional, empezó a hacer, digamos, hubo 2 mujeres que lo dirigieron solamente. Una es Luisa Beil en el año 63, digamos en un periodo correspondiente a la presidencia de Ilia, y luego Gladys Contreras. Entonces, la verdad que es una gran alegría. Y con respecto a lo nacional, yo siempre fui muy apasionado del teatro de las provincias. Porque, a ver, he visto cosas maravillosas del teatro de las provincias, con un teatro muy diferente a el teatro de Buenos Aires, ¿no? No sé, yo nombraría, por ejemplo, cuando vi actores de provincia de Jorge Ricci en un grupo de Santa Fe, el equipo Teatro Llanura, lo vi en el Pairú, me acuerdo, allá por el año 90 y pico, o cuando vi Chaneton de la Patagonia, ¿no? Alejandro Finzi, con dirección de José Luis Valenzuela, o cuando vi el Bum Bum de Manuel Chiesa, de La Rioja,
me partieron la cabeza, me parecieron un teatro muy distinto al teatro que yo veía en Buenos Aires, y un teatro que no tenía nada que envidiarle al teatro de Buenos Aires, y que realmente, yo me acuerdo que lo puse en mis críticas, tenía que viajar por todo el país y viajar por todo el mundo, ¿no? De hecho, un espectáculo como Actores de Provincia de Santa Fe viajó por todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que me encanta esta condición del teatro nacional, ¿no? No un teatro de Buenos Aires, no un teatro centralista, ¿no? sino un teatro multicentral, que en realidad son teatros en plural, ¿no? Distintas formas de producción, distintos imaginarios, distintas formas de actuación, distintas relaciones con los territorios, ¿no? Pensemos por ejemplo, Tierra del Fuego y su contacto con el Jaín de los Onas, ¿no? de los Selknam, o todo el tema de la cultura mapuche en Patagonia, o digamos todo lo que sería la cultura huichi en el Chaco, ¿no? Es decir, me parece que tenemos un país riquísimo, ¿no? Y si algo nos hemos propuesto con Gladys Contreras es darle un giro más federal al Cervantes, porque hasta ahora ha sido muy centralista, digamos, por supuesto, con trabajo con las provincias, ¿no? Con políticas de trabajo con la provincia. Pero una cosa Qué que bueno, Jorge. Digamos, me gustaría nada más anunciarles que hay una red, estamos largando una red de teatros, se llama Red Federal del Teatro Nacional Cervantes, que va a reunir a todos los teatros que no están bajo, digamos, el sistema del Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Es decir, los teatros municipales, los provinciales, los gremiales, los universitarios, los teatros de las colectividades, digamos, todos esos teatros están fuera del INT. Exacto. Bueno, estamos construyendo desde el Cervantes, queremos que de alguna manera el Cervantes sea como una especie de religación, digamos, de esa red para hacer una sinergia de intercambio, de colaboración, y si bien también es más factible que espectáculos de Buenos Aires vayan a diferentes provincias, a mí también me parece que hay que aceitar eso, que los actores formados o que trabajamos acá en Buenos Aires tengamos también la posibilidad de ir a compartir con esos públicos que también son distintos en un punto, esto que vos decías, maravillosos. Claro, que podamos hacer ese intercambio en todo nuestro país. Sí. Bueno, eso es el sueño. Te deseamos desde ya las mejores, particularmente, bueno, para todo este equipo. Fue una alegría ver tu nombre de tu compañera en la dirección. Te deseamos la mejor de las suertes. Mi última pregunta es, ya sé que Ale me mira porque Ale, tenemos un horario, no sé si nos estamos pasando, pero quería preguntarte, porque a mí me pareció interesante en una de esta cosa que planteó Alejandro Tantañán, 2 gestiones para atrás, que dijo una dirección, una mirada de una argentina, de un argentino, de un teatrista, director, sobre un texto universal, es también una apuesta nacional. ¿Qué pensás sobre eso? Sí, yo creo lo mismo. El caso de, digamos, hay dramaturgias de dirección, hay dramaturgias de actuación, hay dramaturgias de grupo, ¿no? Y por ejemplo, reescribir, como hizo Cristina Vanegas, por ejemplo, reescribir el Edipo a partir de la reescritura que ya había hecho Alberto Ure, eso es literatura nacional también, ¿no? Es decir, yo creo mucho que el teatro escribe y reescribe, ¿no? Y que es fascinante este tema de cómo nos apropiamos y reescribimos la dramaturgia del mundo, ¿no? Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, más allá de que también es muy importante cuidar al autor nacional, a los dramaturgos nacionales que tenemos maravillosos. Bueno, de hecho hoy se cumplen aniversario de la muerte, claro, de Gregorio de la Ferrer y del nacimiento de Tito Cosa, ¿no? Los dos nacieron.
Y bueno, Gregorio de la Ferrer muere el 30 de noviembre de 1913, o sea, tenemos una historia de dramaturgos increíble en la Argentina y bueno, tenemos que ayudar también a que se desarrolle. Y Jorge, nosotros siempre cuando terminamos las entrevistas hacemos una última pregunta, para todos la misma, que me parece que tiene mucho que ver con todo, con la pasión y con todo lo que venías comentando. ¿Qué es el amor para vos? Es una pregunta muy hermosa y muy difícil. Para mí es lo que mueve el mundo, es lo que mueve el mundo, ¿no? Y creo que en ese sentido está muy relacionado a la pasión, ¿no? Es el gran motor de la vida, creo yo, el amor. Y si me apuras un poquito más, yo te diría el teatro. El teatro es el amor. Sí, señor. Claro que sí. Que viva con todo lo el teatro. Con todo lo que te escuchamos, para mí era una respuesta cantada, porque se vio amor desde que se prendió tu cámara, se vio amor al hablar. Pero la verdad que no lo podía actuar, yo no soy actor, por eso es algo sincero, y cuando me voy de vacaciones, por ejemplo, un tiempito a Miramar, y no puedo ver teatro en Miramar, me agarra un síndrome de abstinencia brutal, y me voy a Mar del Plata y ahí tenés un montón de espectáculos. Y ahí tenés un montón. Gracias, Jorge, por haber estado esta noche con nosotros, en esta noche tan especial del Día Nacional del Teatro. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Un abrazo.